500.000 por una boda falsa, susurró el millonario. Sofía aceptó desesperada. Pero cuando el sacerdote dijo, los declaro marido y mujer, él le susurró algo que le heló la sangre. Cambié de opinión. Nada será cancelado. Sofía Castro firmó el contrato con manos temblorosas. $500.000 por una boda falsa, susurró el millonario Damián Velasco, mientras sus ojos fríos la atravesaban. Actuarás como mi esposa por 6 meses. Después, el divorcio y nunca nos volvemos a ver. Ella asintió, desesperada por salvar a su madre enferma. Pero cuando el sacerdote dijo, los declaro marido y mujer, Damián se inclinó y le susurró al oído algo que le congeló la sangre. Cambié de opinión. Nada será cancelado. Este matrimonio es real. 3 semanas antes, Sofía Castro limpiaba los pisos de mármol del Hotel Emperador cuando su vida cambió para siempre. A sus 28 años, había aprendido a ser invisible. Era una habilidad necesaria para las mujeres que trabajaban en los espacios donde los ricos exhibían su poder como pavos reales mostrando plumaje. Nadie la miraba realmente. Solo veían el uniforme azul marino, el carrito de limpieza, las manos que fregaban y pulían hasta que cada superficie brillaba como espejo. Pero ese jueves por la tarde, mientras limpiaba el salón de eventos privados del piso 22, Sofía escuchó una conversación que la haría desear haber permanecido invisible para siempre. O quizás, milagrosamente, la sacaría de la invisibilidad de una forma que nunca imaginó. Detrás de las puertas dobles de caoba, 2 voces masculinas discutían con una intensidad que hacía vibrar el aire acondicionado. Sofía sabía que debía irse, que escuchar conversaciones privadas de huéspedes VIP podría costarle su empleo. Pero había algo en el tono desesperado de una de las voces que la clavó en su lugar. «Padre, esto es una locura absoluta», declaraba la voz más joven con frustración palpable. ¿Casarme con una desconocida solo para cumplir los términos ridículos del testamento del abuelo? Es medieval. Es la única manera de que heredes el imperio Velasco, respondió la voz mayor con autoridad que no admitía réplica. Tu abuelo dejó muy claras sus condiciones. Debes estar casado antes de cumplir 30 años, o toda la fortuna se dona a organizaciones benéficas. Te quedan exactamente 6 meses, Damián. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Damián Velasco. Había escuchado ese nombre en los pasillos del hotel durante años. El heredero multimillonario de Industrias Velasco. El conglomerado que controlaba desde hospitales hasta cadenas hoteleras en toda América Latina. Un hombre cuya fortuna personal se estimaba en más de $2.000 millones. Un hombre cuya fotografía aparecía regularmente en revistas de negocios y sociedad, siempre con expresión seria, ojos oscuros penetrantes, y esa mandíbula cuadrada que las mujeres describían como peligrosamente atractiva. ¿Y qué sugieres? La voz de Damián destilaba sarcasmo. ¿Que publique un anuncio buscando esposa falsa? ¿Que contrate una actriz para que finja amarme durante 6 meses hasta que el testamento quede validado? Hubo una pausa larga, cargada de significado. Exactamente eso, respondió finalmente el padre. Sofía casi dejó caer su botella de limpiador. ¿Estaban hablando seriamente de contratar una esposa falsa? Encuentra a alguien apropiado, continuó el padre. Alguien que necesite dinero lo suficiente como para aceptar el acuerdo, pero que no tenga ambiciones de quedarse permanentemente. Alguien que entienda que es puramente transaccional. Le pagas generosamente. Mantienen las apariencias durante 6 meses. Se divorcian discretamente y todos ganan. ¿Todos ganan? Damián soltó una risa amarga. El abuelo gana desde su tumba, controlando mi vida incluso muerto. Tú ganas porque mantienes el imperio familiar intacto. La mujer que contrate gana dinero. ¿Y yo? Yo gano la humillación de un matrimonio falso. Ganas $2.000 millones. El padre corrigió con frialdad. Yo diría que es una compensación adecuada por 6 meses de incomodidad. Sofía escuchó pasos acercándose a las puertas. Pánico la inundó. Si la descubrían escuchando, sería despedida inmediatamente. Pero sus pies parecían pegados al piso de mármol, su cuerpo paralizado por la magnitud de lo que acababa de escuchar. Las puertas se abrieron abruptamente y Damián Velasco apareció frente a ella. Era incluso más imponente en persona que en fotografías. Alto, probablemente 1,85 m,
con complexión atlética que su traje italiano de corte perfecto acentuaba en lugar de ocultar. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás, revelando una frente amplia y cejas oscuras que enmarcaban ojos del color del café más oscuro. Tenía 30 años, pero había algo en su expresión que lo hacía parecer mayor, como si hubiera vivido demasiado rápido. «¿Cuánto escuchaste?», preguntó con voz peligrosamente calmada. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Yo solo estaba limpiando, señor. No escuché nada». Los ojos de Damián la escanearon de pies a cabeza, evaluándola como si fuera una ecuación que necesitaba resolver. Sofía era consciente de cómo debía verse. Su uniforme gastado pero impecable, su cabello castaño recogido en una trenza simple, su rostro sin maquillaje mostrando la fatiga de dobles turnos. No era nada especial. Solo otra empleada invisible en el vasto imperio de los Velasco. «Mientes terriblemente», declaró Damián. «Tus manos están temblando y acabas de mirar hacia la puerta calculando si podrías escapar antes de que te alcance». Sofía tragó saliva. «Por favor, señor Velasco, necesito este trabajo. Mi madre está enferma y...» «¿Cuánto necesitas?», interrumpió bruscamente. La pregunta la desorientó completamente. «¿Disculpe?» «Dinero. ¿Cuánto necesitas para el tratamiento de tu madre?». Sofía parpadeó confundida. «No entiendo qué...». «Escuchaste toda la conversación», Damián afirmó, no preguntó. «Escuchaste que necesito una esposa temporal. Y resulta que tú necesitas dinero. Eso se llama sinergia empresarial». El mundo de Sofía comenzó a girar. Está sugiriendo que yo... «Te estoy ofreciendo $500,000», Damián declaró con la misma naturalidad con que otras personas ofrecían una taza de café. $500,000 por 6 meses de actuación como mi esposa. Vivirás en mi residencia. Asistirás a eventos sociales en mi brazo. Convencerás al mundo de que nuestro matrimonio es real. Después de 6 meses, cuando el testamento quede validado, nos divorciamos discretamente. Firmas un acuerdo de confidencialidad. Te quedas con el dinero completo y nunca nos volvemos a ver». Sofía sintió que sus rodillas amenazaban con ceder. $500,000. Era más dinero del que ganaría en 20 años limpiando pisos. Era suficiente para el tratamiento experimental que los médicos habían dicho que podría salvar a su madre. Era suficiente para cambiar su vida completamente. Pero también era una locura absoluta. «Señor Velasco, yo no soy el tipo de mujer que usted necesita», tartamudeó. «Soy empleada de limpieza. No tengo educación formal más allá de la secundaria. No sé nada sobre la sociedad en la que usted se mueve». «Perfecto». Damián sonrió por primera vez, pero no fue una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un tiburón que había encontrado presa. «Eso significa que no tienes ambiciones de quedarte en ese mundo. Eres exactamente lo que necesito. Alguien que tome el dinero y desaparezca sin complicaciones». Detrás de él, el padre de Damián apareció. Rodrigo Velasco era una versión más vieja y más cruel de su hijo, con cabello gris perfectamente cortado y ojos que habían visto demasiadas batallas corporativas como para sorprenderse por algo. «¿Esta es tu candidata?», preguntó con escepticismo evidente, mirando a Sofía como si fuera un mueble que estaba considerando comprar. «Tiene la ventaja de haber escuchado todo», Damián respondió, «lo cual significa que ya entiende los términos. Y claramente necesita dinero urgentemente. Las personas desesperadas son las más confiables en estos arreglos». Sofía sintió indignación creciendo en su pecho. Estaban hablando de ella como si no estuviera presente, como si fuera un objeto en lugar de una persona con sentimientos y dignidad. «No soy una persona desesperada», declaró con voz más firme de lo que se sentía. «Soy una persona en una situación difícil. Hay una diferencia». Damián la miró con interés renovado. «¿Entonces rechazas mi oferta?». Sofía pensó en su madre, acostada en esa cama de hospital, con máquinas conectadas a su cuerpo frágil. Pensó en las facturas médicas que se acumulaban como avalanchas. Pensó en las noches que pasaba despierta haciendo cálculos imposibles, tratando de encontrar forma de pagar tratamientos que costaban más que todo lo que poseía en el mundo. «No he dicho eso», respondió cuidadosamente. «Pero si voy a vender 6 meses de mi vida, necesito entender exactamente qué estoy vendiendo». Rodrigo Velasco soltó una carcajada áspera. «Tiene agallas. Tal vez sirva después de todo». Durante la siguiente hora, en la privacidad del salón de eventos,
los Velasco explicaron los términos exactos. Sofía firmaría un acuerdo prenupcial que establecía que no tendría derecho a ninguna parte de la fortuna Velasco más allá del pago acordado. Firmaría un acuerdo de confidencialidad que la obligaba legalmente a nunca revelar la naturaleza falsa del matrimonio. Se mudaría a la residencia principal de Damián, una mansión de 20 habitaciones en el distrito más exclusivo de la ciudad. Asistiría a eventos sociales, cenas familiares y cualquier ocasión donde se esperara que apareciera como la esposa devota de Damián Velasco. Habrá dormitorios separados. Damián aclaró con tono que no admitía negociación. Este es un arreglo puramente profesional. No hay expectativas de intimidad. Sofía sintió un calor extraño subiendo por su cuello, pero asintió profesionalmente. Entendido. Mi asistente personal, Clara Mendoza, te entrenará en todo lo que necesitas saber, continuó Damián. Etiqueta social, historia de nuestra supuesta relación, nombres de personas importantes que necesitas reconocer. Será intensivo, pero tienes 3 semanas antes de la boda. ¿3 semanas? Sofía casi gritó. ¿Cómo voy a aprender todo eso en 3 semanas? La misma forma en que hago todo lo demás en mi vida, Damián respondió fríamente. Con determinación absoluta y recursos ilimitados. Clara es la mejor en lo que hace. Si ella dice que puedes estar lista en 3 semanas, confío en su juicio. 2 días después, Sofía firmó los contratos en la oficina del abogado más caro que había visto en su vida. El licenciado Martínez era un hombre de 60 años con expresión que sugería que había visto todo tipo de acuerdos extraños, y este apenas registraba en su radar de rarezas. Señorita Castro, le dijo mientras ella firmaba página tras página, entiende que está renunciando a cualquier derecho legal sobre la fortuna Velasco, ¿verdad? Si este matrimonio continuara más allá de los 6 meses acordados, este acuerdo prenupcial seguiría siendo válido. Entiendo, Sofía respondió, aunque una parte de ella se preguntaba qué tipo de mundo era este donde contratos matrimoniales se discutían con la misma frialdad que fusiones corporativas. Esa noche, cuando visitó a su madre en el hospital, llevaba un cheque por $100,000 como adelanto. Los médicos habían confirmado que el tratamiento experimental podría comenzar inmediatamente con esos fondos. «Mija, ¿de dónde sacaste tanto dinero?», su madre, Elena Castro, preguntó con voz débil pero llena de preocupación maternal. «Conseguí un trabajo nuevo», Sofía mintió, odiándose a sí misma por no poder decir la verdad. «Un trabajo muy bien pagado con una familia rica». No era completamente mentira. Solo omitía la parte donde se casaría con el hijo de esa familia rica en un matrimonio completamente falso. Elena la miró con esos ojos que siempre habían podido ver a través de todas las mentiras infantiles de Sofía. ¿Estás segura de que es legal? No quiero que hagas nada peligroso por mí. Es completamente legal, mamá. Sofía apretó la mano frágil de su madre. Solo confía en mí, ¿sí? Durante las siguientes 3 semanas, Sofía vivió en un torbellino surrealista. Clara Mendoza resultó ser una mujer de 40 y tantos años, con eficiencia militar y paciencia sorprendente. Transformó a Sofía desde empleada de limpieza hasta esposa creíble de multimillonario con la precisión de un cirujano y la determinación de un general. Tu postura es completamente incorrecta, Clara corregía constantemente. Las mujeres de la clase alta no se encorvan. Hombros hacia atrás, barbilla levantada, como si tuvieras un hilo invisible jalándote hacia el cielo. Sofía aprendió a caminar con tacones de 10 centímetros sin tambalearse. Aprendió qué cubiertos usar en cenas de 7 platos. Aprendió nombres de familias importantes, sus historias, sus escándalos, sus alianzas. Era como estudiar para el examen más importante de su vida, excepto que el premio no era una calificación sino $500,000 y la vida de su madre. También aprendió sobre Damián Velasco. O más específicamente, aprendió la versión oficial de Damián Velasco que el público conocía. «Conociste a Damián hace 8 meses en una galería de arte», Clara instruyó. «Tú trabajabas como organizadora de eventos freelance. Fue amor a primera vista. Él quedó cautivado por tu inteligencia y tu pasión por el arte. Ustedes se cortejaron discretamente durante meses antes de que él propusiera matrimonio de forma romántica durante un viaje privado a París. ¿Y la gente creerá eso?», Sofía preguntó escépticamente. ¿Que un multimillonario se casó con alguien completamente desconocida sin ninguna conexión social?
Creerán lo que queremos que crean, Clara respondió con confianza. La clave es la convicción. Si tú crees la historia cuando la cuentas, ellos la creerán. Dudas, y todo se desmorona. Sofía conoció a Damián solo 3 veces durante esas 3 semanas de preparación. Cada encuentro fue formal, frío, completamente profesional. Él revisaba su progreso como si estuviera evaluando el desempeño de un empleado. No había calidez, no había conexión humana. Ciertamente no había nada que se pareciera a la historia romántica que se suponía que contarían al mundo. Necesitas mirarme diferente, Damián le dijo durante uno de esos encuentros, su frustración evidente. Cuando estemos en público, debes mirarme como si realmente me amaras. ¿Y cómo se supone que haga eso cuando apenas nos conocemos? Sofía replicó, su propia frustración saliendo a la superficie. Damián se acercó a ella, invadiendo su espacio personal de forma deliberada. Sofía pudo oler su colonia cara, ver las pequeñas motas doradas en sus ojos oscuros, sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Actúa, susurró, su rostro a centímetros del de ella. Eso es todo lo que tienes que hacer. Actuar como si este matrimonio fuera real. Actuar como si yo fuera el amor de tu vida. Actuar como si cada segundo juntos fuera precioso. El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Y tú? ¿También actuarás como si me amaras? Damián se alejó bruscamente, rompiendo el momento de intimidad forzada. Yo soy muy bueno actuando. He actuado toda mi vida, pretendiendo que me importa lo que piensan otras personas, pretendiendo que disfruto eventos sociales vacíos, pretendiendo que quiero este imperio que mi abuelo construyó. Había amargura en su voz que hizo que Sofía lo viera con ojos diferentes por primera vez. Damián Velasco no era solo un multimillonario arrogante. Era un hombre atrapado en expectativas familiares, luchando contra cadenas invisibles tan restrictivas como las cadenas de pobreza que habían atado a Sofía toda su vida. ¿Por qué aceptaste entonces?, preguntó suavemente. Si odias todo esto, ¿por qué no dejas que la fortuna vaya a caridad? Damián la miró con expresión indescifrable. Porque 2.000 billones de dólares pueden hacer mucho bien en las manos correctas. Y aunque mi abuelo era un tirano controlador, construyó hospitales que salvan vidas, escuelas que educan a miles, programas que alimentan comunidades enteras. Si tomo el control, puedo expandir eso. Si dejo que se done aleatoriamente, quién sabe qué pasará. Era la primera vez que Sofía veía algo real detrás de la fachada fría que Damián mantenía. Un destello de propósito genuino, de algo más profundo que solo avaricia o obligación familiar. Finalmente llegó el día de la boda. El evento fue organizado en el jardín privado de la residencia Velasco, un espacio que parecía sacado de una revista de arquitectura, con fuentes de mármol, rosales perfectamente podados, y un altar decorado con miles de orquídeas blancas. 200 invitados llenaban las sillas elegantes, todos miembros de la élite que controlaba el país desde sus torres corporativas y mansiones históricas. Sofía estaba en la suite nupcial, mirándose en el espejo de cuerpo completo y apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido de novia había costado más de lo que ella ganaba en un año. Seda italiana pura, encaje francés hecho a mano, una cola que se extendía 3 metros. Su cabello había sido peinado en ondas elegantes que caían sobre sus hombros desnudos. Su maquillaje era perfecto pero natural, resaltando sus ojos verdes y sus labios llenos. Parecía una princesa de cuento de hadas, excepto que los cuentos de hadas eran sobre amor verdadero y finales felices, no sobre contratos fríos y matrimonios transaccionales. «Estás hermosa». Clara apareció detrás de ella, ajustando el velo con manos expertas. «Recuerda todo lo que practicamos. Sonríe, pero no demasiado. Mira a Damián con afecto, pero no lo abraces demasiado fuerte. Saluda a los invitados importantes por nombre. Y sobre todo, vende la historia». Sofía asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. En unas horas, estaría legalmente casada con un hombre que apenas conocía. Un hombre que la veía como solución a un problema, no como persona real con esperanzas y miedos. La música comenzó. Wagner, Clara le había explicado. Tradicional pero elegante. Sofía caminó por el pasillo del brazo del padre de Damián, quien había ofrecido llevarla al altar, ya que el padre de Sofía había muerto años atrás.
Rodrigo Velasco mantenía una sonrisa profesional, pero Sofía podía sentir la tensión en su brazo. Para él, esto era teatro necesario, nada más. Y entonces vio a Damián. Estaba parado al lado del altar, vestido con un smoking negro que había sido obviamente hecho a medida para su cuerpo atlético. Su cabello estaba perfectamente peinado, su expresión era serena, profesional, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, algo cambió en su rostro. Fue solo un segundo, un destello tan rápido que Sofía casi pensó que lo había imaginado. Pero por un momento, Damián Velasco la miró con algo que podría haber sido ¿asombro? La ceremonia transcurrió como en sueño. Sofía pronunció los votos que habían sido escritos para ella, palabras sobre amor eterno y compromiso hasta que la muerte los separara. Damián hizo lo mismo, su voz firme y clara, sin un rastro de duda. Cuando el sacerdote dijo, «Puede besar a la novia», Sofía sintió pánico momentáneo. No habían practicado esto. No habían hablado sobre cómo sería este momento. Damián se inclinó hacia ella, sus manos tomándola suavemente por la cintura. Por un segundo, sus labios estuvieron tan cerca que Sofía podía sentir su aliento. Y entonces, en lugar de besarla en los labios como todos esperaban, Damián presionó sus labios contra la comisura de su boca, en un beso que era técnicamente apropiado pero que mantenía distancia emocional. Excepto que cuando se alejó, se inclinó hacia su oído y susurró palabras que Sofía nunca olvidaría. Cambié de opinión. Nada será cancelado. Este matrimonio es real. Sofía se quedó helada, su sonrisa congelándose en su rostro. ¿Había escuchado correctamente? ¿Damián acababa de decir que el matrimonio era real? ¿Qué significaba eso? Pero no hubo tiempo para preguntas. Los invitados aplaudían, la música tocaba, y Damián la guiaba por el pasillo como esposo recién casado, sonriendo y saludando mientras el mundo de Sofía giraba fuera de control. La recepción fue un desfile interminable de rostros sonrientes y felicitaciones vacías. Sofía actuó en piloto automático, sonriendo, agradeciendo, bailando el vals tradicional con Damián mientras 200 personas observaban y comentaban. ¿Qué quisiste decir? Sofía susurró mientras bailaban, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronización a pesar de la tensión entre ellos. ¿Qué quisiste decir con que el matrimonio es real? Damián la miró con expresión indescifrable. Exactamente lo que escuchaste. Cambié de opinión sobre el divorcio en 6 meses. ¿Por qué? Sofía sintió pánico creciendo en su pecho. Ese era el acuerdo. 6 meses y luego nos divorciamos. Los acuerdos pueden cambiar. Damián respondió suavemente, guiándola en un giro elegante. Descubrí información sobre tu familia que cambia todo. Información que tú misma desconoces. ¿Qué información? ¿De qué estás hablando? Pero antes de que Damián pudiera responder, fueron interrumpidos por Rodrigo Velasco, quien cortó el baile tradicional padre-novia con su nueva nuera. Bienvenida a la familia Velasco, Rodrigo dijo mientras bailaban, pero su tono no era cálido. Era una advertencia apenas disfrazada. Espero que entiendas la gravedad de lo que acabas de hacer. Llevas nuestro nombre ahora. Eso viene con expectativas. Entiendo, Sofía respondió cuidadosamente, aunque su mente seguía procesando las palabras crípticas de Damián. ¿De verdad? Rodrigo la estudió con ojos que habían evaluado adversarios corporativos durante décadas. Porque mi hijo tiene una tendencia a complicar las cosas simples. Espero que tú seas lo suficientemente inteligente para no caer en juegos emocionales. Antes de que Sofía pudiera responder, una mujer mayor se acercó a ellos. Tenía que ser la abuela de Damián, la viuda del hombre cuyo testamento había creado todo este circo. Beatriz Velasco era una mujer de 70 y tantos años con expresión afilada y ojos que no perdían ningún detalle. Así que tú eres la joven que finalmente atrapó a mi nieto, declaró con voz que cortaba como cuchillo. Curiosa elección. No eres exactamente lo que esperaba para el heredero Velasco. Sofía sintió calor subiendo por su cuello, pero recordó las lecciones de Clara sobre mantener compostura bajo presión. Señora Velasco, es un honor conocerla. Beatriz la evaluó de pies a cabeza. Veremos si sigues diciendo eso en 6 meses. O en 1 año. O cuando descubras exactamente en qué familia te casaste. Había algo en su tono que hizo que Sofía se sintiera como si estuviera parada al borde de un abismo que no podía ver, pero que podía sentir esperándola. A medianoche, cuando el último invitado finalmente se fue,
Sofía se encontró sola con Damián en la limusina que los llevaba a la residencia donde supuestamente vivirían como esposos. «Necesitas explicarme qué está pasando», Sofía exigió, su agotamiento haciendo que su filtro social desapareciera. «Dijiste que descubriste información sobre mi familia». «¿Qué información?». Damián la miró durante un largo momento antes de responder. «Tu madre, Elena Castro, ¿te contó alguna vez sobre tu padre?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. «Mi padre murió antes de que yo naciera. Eso es todo lo que sé». «Eso es lo que ella te dijo», Damián corrigió. «Pero la verdad es mucho más complicada. Tu padre no murió. Desapareció después de un escándalo financiero que casi destruyó a una de las familias más poderosas del país». Sofía sintió como si el aire hubiera sido succionado de la limusina. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Damián sacó una carpeta de su maletín y la abrió, revelando fotografías viejas y documentos. «Tu padre era Roberto Salazar, contador de inversiones para la familia Montero. Hace 29 años, descubrió que estaban usando su empresa como frente para lavado de dinero. Iba a reportarlos a las autoridades cuando desapareció misteriosamente. Las fotografías mostraban a un hombre joven con ojos verdes, exactamente como los de Sofía. Pelo oscuro, sonrisa amable, expresión que sugería bondad genuina. ¿Cómo conseguiste esto?». Sofía susurró, su mundo desmoronándose. «Investigué tu trasfondo antes de la boda», Damián respondió. «Procedimiento estándar. Pero lo que descubrí fue inesperado. Tu padre dejó evidencia escondida. Evidencia que podría destruir a la familia Montero incluso ahora, casi 30 años después». «¿Y qué tiene eso que ver con nuestro matrimonio?». «La familia Montero está aliada con los Velasco», Damián explicó. «Han estado presionando para una fusión entre nuestras empresas durante años. Pero si la evidencia que tu padre dejó sale a la luz, esa alianza se destruiría, y eso me daría la libertad que he estado buscando para tomar el control de las industrias Velasco en mis propios términos». Sofía sintió náuseas creciendo. «Me usaste. Todo esto fue una trampa. No se trataba de cumplir el testamento de tu abuelo. Se trataba de usar mi conexión con esta evidencia». «En parte», Damián admitió sin remordimiento aparente. «Pero también es verdad que necesito estar casado para heredar. Tú necesitabas dinero para tu madre. Ambos ganamos. Excepto que cambiaste las reglas sin mi consentimiento». Sofía sintió lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo con pura fuerza de voluntad. «Dijiste 6 meses. Prometiste divorcio después. Ahora dices que el matrimonio es real, porque descubrí algo más». Damián se inclinó hacia adelante. Su intensidad era palpable. «Tu madre no está enferma por casualidad. Está enferma porque fue envenenada. El mundo se detuvo». «¿Qué?». Sofía apenas podía procesar las palabras. «La familia Montero descubrió hace 2 años que Elena Castro era la viuda de Roberto Salazar». Damián continuó, cada palabra como un martillazo. «Descubrieron que ella sabía dónde estaba escondida la evidencia que podría destruirlos. Así que la envenenaron lentamente, haciendo parecer una enfermedad natural». Sofía se llevó las manos a la boca, horror absoluto inundándola. Eso es imposible». «Los médicos dijeron que es una condición autoinmune rara, causada por exposición prolongada a metales pesados». Damián sacó más documentos. «Tengo los resultados del laboratorio que ordené secretamente. Tu madre ha estado siendo envenenada sistemáticamente durante 2 años. Y la única razón por la que sigue viva es porque quienes lo hacen quieren información de ella antes de que muera». Y Sofía sintió que el mundo giraba fuera de control. Todo lo que creía saber sobre su vida era mentira. Su padre no estaba muerto. Había sido asesinado o forzado a desaparecer. Su madre no estaba enferma naturalmente. Estaba siendo envenenada. Y ella acababa de casarse con un hombre que había orquestado todo para sus propios propósitos. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué esperaste hasta después de la boda?». «Porque necesitaba que el matrimonio fuera legal antes de que descubrieras la verdad». Damián respondió con honestidad brutal. «Como mi esposa, estás protegida legalmente. La familia Montero no puede tocarte sin desatar una guerra con los Velasco. Tu madre también está protegida ahora por extensión». «Me manipulaste». Sofía sintió traición cortando más profundo que cualquier cuchillo. «Todo fue una mentira desde el principio». «No todo».
Damián dijo suavemente tocando su mano. Sofía la apartó como si quemara. El dinero es real. La protección es real. Y si trabajamos juntos, podemos encontrar la evidencia que tu padre escondió, destruir a quienes envenenaron a tu madre y salvarte a ambas. ¿Y qué ganas tú exactamente? Libertad, Damián respondió simplemente. Libertad de las alianzas que mi familia ha mantenido durante décadas. Libertad de hacer lo que sé que es correcto en lugar de lo que es rentable. Y justicia para tu padre, quien intentó hacer lo correcto y pagó el precio máximo. Sofía lo miró. Este hombre que había entrado en su vida como jefe distante, y ahora era su esposo, su conspirador, su manipulador. No sabía si odiarlo o agradecerle. ¿Dónde está la evidencia?, preguntó finalmente. Eso es lo que necesitamos descubrir, Damián respondió. Pero tengo una teoría. Creo que tu madre sabe exactamente dónde está, y creo que es tiempo de que le hagas algunas preguntas muy directas. La limusina se detuvo frente a la mansión Velasco. 20 habitaciones de lujo y secretos esperándola. Sofía miró el edificio que ahora era técnicamente su hogar, y se dio cuenta de que su vida acababa de volverse infinitamente más complicada. ¿Y si mi madre no sabe nada?, preguntó. ¿Y si todo esto es una teoría equivocada? Damián la miró con expresión seria. Entonces ambos estamos en problemas, porque la familia Montero va a descubrir muy pronto que me casé con la hija de Roberto Salazar. Y cuando lo hagan, van a querer eliminarnos a ambos antes de que encontremos lo que están buscando. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Hace 24 horas, su mayor preocupación era actuar convincentemente como esposa falsa en eventos sociales. Ahora estaba en medio de una conspiración que involucraba asesinato, traición corporativa y secretos enterrados durante 3 décadas. Bienvenida al matrimonio, pensó amargamente mientras Damián la guiaba hacia su nuevo hogar. Lo que no sabía era que los secretos que estaba a punto de descubrir cambiarían no solo su vida, sino el equilibrio de poder de todo el país. Y todo había comenzado con un susurro en una boda. Nada será cancelado. La mansión Velasco era aún más impresionante por dentro que por fuera. Pisos de mármol italiano reflejaban arañas de cristal que costaban más que casas completas. Pinturas de maestros europeos colgaban en paredes como si fueran pósters baratos. Cada objeto gritaba riqueza obscena acumulada durante generaciones. Clara Mendoza esperaba en el vestíbulo principal con expresión profesional, pero ojos que mostraban preocupación genuina. Había estado al tanto del plan de Damián desde el principio, pero ver a Sofía entrando a la mansión como esposa legal en lugar de temporal claramente la inquietaba. «Señora Velasco», Clara dijo, usando el nuevo apellido de Sofía por primera vez. «Preparé la suite principal para ustedes». Sofía se congeló. ¿Suite principal? Pensé que tendríamos dormitorios separados. Eso fue cuando el matrimonio era temporal. Damián respondió sin emoción. Ahora que es permanente, necesitamos mantener apariencias completas. Mi familia tiene personal que reporta todo. Dormitorios separados levantarían sospechas. ¿Apariencias completas?, Sofía repitió sintiendo pánico creciendo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que compartiremos habitación, Damián aclaró. Pero te prometo que tu privacidad será respetada. La suite tiene vestidor separado y baño privado para ti. Puedo dormir en el sofá si te hace sentir más cómoda. Era una concesión pequeña, considerando que había destruido completamente su acuerdo original. Pero Sofía estaba demasiado agotada para pelear más esa noche. «Quiero ver a mi madre mañana», declaró. «Antes de hacer cualquier otra cosa, necesito hablar con ella». «Por supuesto», Damián asintió. «De hecho, ya ordené que la transfirieran al hospital privado Velasco. Tiene la mejor suite, los mejores médicos y seguridad completa las 24 horas. ¿Sin consultarme?», Sofía sintió indignación renovada. «Para protegerla», Damián corrigió. «Si la familia Montero descubre que sabemos sobre el envenenamiento, podrían intentar terminar el trabajo. En el hospital Velasco está segura». La lógica era sólida, pero la falta de consentimiento seguía molestando a Sofía. Durante toda su vida, había tomado sus propias decisiones, por limitadas que fueran. Ahora estaba en un mundo donde decisiones que afectaban su vida y la de su madre eran tomadas sin su participación. Clara las guió escaleras arriba hacia la suite principal. Era más grande que el apartamento completo donde Sofía había vivido toda su vida. Cama king size con dosel.
ventanas del piso al techo con vista a jardines iluminados, vestidor que parecía boutique de lujo, baño de mármol con tina que podría caber 4 personas. Hice colgar tu vestido de novia. Clara señaló hacia un maniquí donde el vestido de seda brillaba bajo luces suaves. Pensé que querrías conservarlo. Sofía miró el vestido y sintió una mezcla compleja de emociones. Era el objeto más hermoso que había poseído en su vida. También representaba el día que su libertad había sido vendida, aunque ahora resultaba que el precio y los términos eran completamente diferentes de lo acordado. «Gracias, Clara», dijo simplemente, demasiado cansada para procesar todo. Cuando Clara se fue, Sofía se encontró sola con Damián en la suite que supuestamente compartirían. Él se había quitado la chaqueta del smoking y estaba aflojándose la corbata, revelando el cuello de su camisa blanca. Era un gesto casual, doméstico, completamente incongruente con la tensión entre ellos. «Sé que estás enojada», Damián comenzó. «¿Enojada?» Sofía soltó una risa que sonaba al borde de histeria. «Enojada es cuando alguien te cancela planes. Esto es traición, manipulación. Me engañaste para que me casara contigo bajo términos completamente falsos. Te ofrecí exactamente lo que prometí». Damián respondió. $500,000, tratamiento para tu madre, protección, por 6 meses. Después libertad. Eso fue lo que prometiste. Y las circunstancias cambiaron cuando descubrí quién eres realmente. Damián se acercó a ella, su altura haciendo que Sofía tuviera que inclinar su cabeza para mirarlo a los ojos. «Sofía, tu vida está en peligro. La vida de tu madre está en peligro. Como mi esposa legal, ambas están protegidas por el poder de los Velasco. Es la mejor oportunidad que tienen. ¿O es tu mejor oportunidad de usar mi conexión con esa evidencia para tus propios fines?», Sofía desafió. «Ambas cosas pueden ser verdad». Damián admitió con honestidad que era casi refrescante después de tanta manipulación. «Sí, necesito esa evidencia para liberarme de alianzas corporativas que odio. Pero también genuinamente quiero justicia para tu padre y protección para ti y tu madre. ¿Y se supone que debo creer que de repente te importo como persona y no como herramienta útil?» Damián la miró durante un largo momento, sus ojos oscuros imposibles de leer. «No espero que me creas. Espero que me des tiempo para demostrártelo». Había algo en su voz, una vulnerabilidad apenas perceptible, que hizo que Sofía vacilara. Pero estaba demasiado agotada emocional y físicamente para procesar nada más esa noche. «Voy a dormir», declaró retirándose hacia el vestidor. «Y vamos a establecer reglas claras mañana sobre cómo va a funcionar esto». «Como quieras», Damián asintió. «Buenas noches, Sofía». «Buenas noches, esposo». Sofía respondió con sarcasmo apenas velado antes de cerrar la puerta del vestidor detrás de ella. Esa noche, acostada en camisón de seda que había sido dejado para ella en el vestidor, Sofía miró el techo ornamentado y se preguntó cómo su vida había cambiado tan drásticamente en cuestión de semanas. De empleada de limpieza invisible a esposa de multimillonario. De preocuparse solo por facturas médicas a estar en medio de conspiraciones corporativas y posibles asesinatos. A través de la puerta cerrada del vestidor, podía escuchar a Damián moviéndose en la suite principal. El sonido de agua corriendo, pasos, el crujido del sofá donde había dicho que dormiría. Sofía cerró los ojos y trató de dormir, pero su mente no dejaba de procesar todo. Su padre que no estaba muerto sino desaparecido. Su madre siendo envenenada sistemáticamente. Evidencia escondida que podría destruir familias poderosas. Y Damián, el hombre que había entrado en su vida como contratante frío y ahora era su esposo legal, con motivos que mezclaban autointerés con algo que podría ser protección genuina. Cuando finalmente se durmió, soñó con un hombre de ojos verdes como los suyos, sonriendo desde fotografías viejas, con secretos enterrados esperando ser desenterrados. Despertó con el sol filtrándose a través de cortinas de seda. Por un momento desorientador, no recordaba dónde estaba. Luego la realidad la golpeó como ola fría. Estaba en la mansión Velasco. Estaba casada. Su vida nunca volvería a ser la misma. Se vistió rápidamente con ropa casual que encontró en el vestidor. Todas piezas de diseñador en su talla exacta que Clara obviamente había ordenado con anticipación. Cuando salió del vestidor, Damián ya se había ido.
Una nota en papel con membrete Velasco estaba sobre la mesa de noche. Tuve que ir a la oficina por asuntos urgentes. Clara te llevará al hospital a las 10. Estaré allí a mediodía. Necesitamos hablar con tu madre juntos. D. Sofía arrugó la nota, frustrada por cómo Damián asumía control sobre su agenda. Pero tenía razón en una cosa. Necesitaban hablar con Elena Castro. Y necesitaban respuestas. El hospital privado Velasco era un edificio de cristal y acero que parecía más hotel de lujo que instalación médica. Clara la guió a través de pasillos que olían a limpieza antiséptica, mezclada con flores frescas hacia la suite en el piso más alto. Elena Castro estaba sentada en una cama que parecía nube, conectada a máquinas que monitoreaban cada función vital. Pero su expresión cuando vio entrar a Sofía no era de alivio sino de terror absoluto. «Mija, ¿qué hiciste?», Elena susurró, lágrimas ya formándose en sus ojos. «¿Por qué te casaste con un Velasco?». La pregunta tomó a Sofía completamente desprevenida. «Mamá, ¿cómo supiste que me casé? Está en todas las noticias». Elena señaló hacia la televisión montada en la pared donde, efectivamente, imágenes de la boda de Sofía y Damián dominaban los programas matutinos. La boda del año. El heredero Velasco casándose con una desconocida completa. Los medios están especulando como locos. Sofía se sentó en la cama junto a su madre, tomando sus manos frágiles entre las suyas. «Mamá, necesito que me cuentes la verdad, toda la verdad sobre papá». El rostro de Elena palideció aún más de lo que ya estaba. «No sé de qué hablas». «Roberto Salazar». Sofía dijo el nombre directamente. «Mi padre que supuestamente murió antes de que yo naciera. Excepto que no murió, ¿verdad? Desapareció después de descubrir lavado de dinero en la empresa donde trabajaba». Elena comenzó a temblar. «¿Cómo sabes eso?» «Damián investigó nuestro pasado». «Mamá, ¿es verdad? Mi padre está vivo». Elena cerró sus ojos, lágrimas escapando por sus mejillas. «No lo sé. Esa es la verdad. No sé si Roberto está vivo o muerto. Desapareció 29 años atrás y nunca más supe de él». «¿Por qué me mentiste?» «Para protegerte». Elena abrió sus ojos mirando a Sofía con intensidad desesperada. «Las personas que hicieron desaparecer a tu padre dejaron muy claro que si yo hablaba, tú pagarías el precio. Así que construí una vida nueva. Cambié mi apellido de vuelta a Castro. Te crié como si tu padre nunca hubiera existido. Y pensé que estábamos seguras». «¿Hasta hace 2 años?» Sofía presionó. «Mamá, Damián dice que te han estado envenenando, que tu enfermedad no es natural». Elena no pareció sorprendida. «Lo sospechaba, pero no tenía forma de probarlo. Y no podía decirte porque sabía que intentarías hacer algo heroico y estúpido, como casarme con un multimillonario para pagar tu tratamiento». Sofía sintió lágrimas formándose en sus propios ojos. «Oh, mija». Elena tocó su mejilla suavemente. «¿Qué hiciste?». Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta de la suite se abrió y Damián entró, seguido por un hombre que Sofía no conocía. Era mayor, tal vez 60 años, con cabello completamente blanco y expresión amable pero seria. «Señora Castro, soy el doctor Armando Ruiz». El hombre se presentó. «Soy toxicólogo especializado. El señor Velasco me contrató para analizar su caso». Elena miró a Damián con mezcla de miedo y desconfianza. «¿Qué quiere de mí?». «La verdad». Damián respondió simplemente, acercándose a la cama. «Y protegerla, tanto a usted como a su hija». ¿A cambio de qué? Elena no era tonta. Entendía cómo funcionaba el mundo de los ricos. La evidencia que su esposo Roberto escondió antes de desaparecer. Damián dijo directamente: «Sé que usted sabe dónde está. Y necesito esa evidencia para destruir una alianza corporativa corrupta que ha estado sangrando dinero de comunidades vulnerables durante décadas». Elena soltó una risa áspera. «¿Y se supone que debo creer que el heredero Velasco se preocupa por comunidades vulnerables? Créame o no». Damián se encogió de hombros. «Pero los hechos son simples. La familia Montero la está envenenando para forzarla a revelar la ubicación de esa evidencia. Eventualmente tendrán éxito o la matarán. Su única opción es trabajar con alguien lo suficientemente poderoso para protegerla». «¿Y casarse con mi hija era parte de ese plan de protección?». Elena preguntó con tono afilado. «Sí», Damián admitió sin remordimiento.
Como mi esposa legal, Sofía tiene protección que nadie puede romper sin declarar guerra abierta a los Velasco. Usted también está protegida por extensión. Elena miró a Sofía durante un largo momento. ¿Tú sabías todo esto cuando te casaste? No, Sofía admitió. Pensé que era un matrimonio temporal de 6 meses por dinero. Damián reveló la verdad después de la boda. Entonces te manipuló, Elena declaró, su voz ganando fuerza que no había tenido en meses. Te usó exactamente como los Montero usaron a tu padre. Con una diferencia importante. Damián intervino. Yo no hice desaparecer a nadie. Y estoy ofreciendo protección real, no amenazas. ¿Protección? Elena se rió amargamente. Mi esposo trabajaba para personas que prometieron protegerlos y testificaba contra los Montero. Mire cómo terminó eso. ¿Testificó? Sofía preguntó urgentemente. Mamá, ¿papá testificó contra los Montero? Elena cerró sus ojos, claramente agotada. Iba a hacerlo. Tenía evidencia sólida sobre años de lavado de dinero, evasión fiscal, hasta vínculos con redes criminales internacionales. El fiscal general le prometió protección de testigos completa para ambos si testificaba. ¿Qué pasó? Damián se inclinó hacia adelante, intensidad palpable en su postura. El fiscal general murió en un accidente automovilístico 2 días antes del testimonio programado. Elena abrió sus ojos, mirando directamente a Damián. Y Roberto desapareció esa misma noche. Nunca más lo vi. Estaba embarazada de 3 meses de Sofía. El silencio en la habitación era absoluto. ¿Dónde está la evidencia? Damián preguntó finalmente. Elena lo estudió durante un largo momento. ¿Por qué debería confiar en usted? Los Velasco han sido aliados de los Montero durante generaciones. Por lo que sé, usted está trabajando con ellos para finalmente obtener lo que no pudieron conseguir hace 29 años. ¿Por qué? Damián respondió con intensidad que sorprendió a Sofía. Mi abuelo, el hombre cuyo testamento me forzó a este matrimonio, era el fiscal general que murió en ese supuesto accidente automovilístico. Sofía sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Qué? Damián se giró hacia ella. Mi abuelo, Ernesto Velasco, era el fiscal general hace 29 años. Era conocido por ser incorruptible, por ir tras las familias poderosas sin importar sus conexiones. Murió cuando yo tenía 1 año. Siempre me dijeron que fue un accidente. Pero después de investigar el caso de tu padre, estoy convencido de que fue asesinato. Y por eso su testamento tenía esas condiciones extrañas sobre el matrimonio. Elena murmuró, comprensión llenando sus ojos. Ernesto sabía que su muerte no fue accidente. Sabía que alguien en la familia Velasco estuvo involucrado. Así que creó condiciones que forzarían a su heredero a... ¿A qué exactamente? A encontrar la verdad. Damián respondió. Mi abuelo dejó pistas en su testamento. Cláusulas extrañas que no tenían sentido hasta que comencé a investigar. Me llevaron al caso de Roberto Salazar. Me llevaron a usted. Me llevaron a Sofía. ¿Me estás diciendo? Sofía procesaba lentamente. Que tu abuelo orquestó todo esto desde su tumba. Que sabía que de alguna forma su heredero terminaría conectado conmigo. No sabía específicamente de ti, Damián aclaró, pero sabía que la evidencia del caso Salazar seguía existiendo. Y sabía que eventualmente, si su heredero buscaba la verdad sobre su muerte, los caminos se cruzarían. Elena se recostó en sus almohadas, agotada por revelaciones. Ernesto Velasco era un buen hombre. Uno de los pocos fiscales que realmente se preocupaba por justicia en lugar de política. Roberto lo admiraba profundamente. ¿Entonces me ayudará? Damián presionó. ¿Me dirá dónde está la evidencia? Elena miró a Sofía durante un largo momento. Mija, esto va a ponerte en peligro terrible. Una vez que comencemos este camino no hay vuelta atrás. Ya estoy en peligro, Sofía respondió. Me casé con un Velasco. Los Montero van a descubrir quién soy eventualmente. Prefiero estar en peligro mientras lucho que mientras espero pasivamente a ser atacada. Tienes el espíritu de tu padre. Elena sonrió tristemente. Él decía exactamente lo mismo. Respiró profundamente. La evidencia está en una caja de seguridad en Banco Nacional. Roberto la dejó a nombre de nuestra hija, con instrucciones de que solo podía ser abierta cuando ella cumpliera 25 años. Ya tengo 28, Sofía señaló. Exacto. Has podido acceder a ella durante 3 años.
Pero nunca te dije porque esperaba que nunca necesitaras saber que existía. Damián sacó su teléfono inmediatamente. ¿Qué número de caja? No lo sé, Elena admitió. Roberto solo me dio un nombre, Sofía Salazar Castro. Dijo que cuando llegara el momento, ella sabría cómo encontrarla. Sofía Salazar Castro, Sofía repitió. Ese no es mi nombre oficial. Estoy registrada como Sofía Castro solamente. Pero es tu nombre real, Elena explicó. El nombre que tu padre eligió para ti antes de desaparecer. El nombre que debió estar en tu certificado de nacimiento si las cosas hubieran sido diferentes. El doctor Ruiz, quien había estado observando silenciosamente, finalmente habló. Señora Castro, necesito tomarle muestras de sangre extensivas. Si confirmamos envenenamiento por metales pesados, podemos comenzar tratamiento de quelación inmediatamente. Hagan lo que necesiten. Elena asintió con cansancio. Pero, señor Velasco, si le pasa algo a mi hija por esto, juro que mi fantasma lo perseguirá incluso después de muerto. Si le pasa algo a su hija, Damián respondió con seriedad absoluta. Yo mismo me encargaré de que cada persona involucrada pague con todo lo que tienen. Había algo en su tono que hizo que Sofía lo mirara diferente. No era solo promesa vacía o postura. Era compromiso genuino que resonaba con convicción profunda. 3 horas después, Sofía y Damián estaban en el Banco Nacional, sentados frente a un funcionario nervioso que revisaba documentos repetidamente. Señora Velasco, el funcionario dijo, usando su nuevo apellido. Tenemos registro de una caja de seguridad a nombre de Sofía Salazar Castro, pero fue abierta hace exactamente 3 semanas. El mundo se detuvo. ¿Qué? Damián se inclinó hacia adelante peligrosamente. ¿Cómo es eso posible? Solo la señorita Castro puede acceder a esa caja. Alguien presentó documentación perfecta. El funcionario se secó sudor de su frente. Certificado de nacimiento, identificación, todo en orden. Nuestra política es verificar documentos, no cuestionar legitimidad de herederos legales. ¿Quién fue? Sofía preguntó, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Una mujer que se identificó como Sofía Salazar Castro. El funcionario miró su computadora. 25 años. Certificado de nacimiento que coincidía perfectamente. Imposible. Sofía sacó su propia identificación. Yo soy Sofía Castro. Nunca cambié mi nombre legalmente a Salazar. Entonces alguien falsificó documentos. Damián declaró con voz peligrosamente calmada. Y robó evidencia de un crimen que ocurrió hace casi 30 años. Pero eso significa, Sofía procesaba las implicaciones, que alguien sabía exactamente dónde buscar. Alguien sabía el nombre exacto y el banco exacto. Tu madre. Damián concluyó lo obvio. Alguien finalmente logró que tu madre hablara. Horror llenó a Sofía. Necesitamos volver al hospital. Ahora. Corrieron hacia el vehículo de Damián, un Mercedes negro que manejó a velocidades ilegales a través de tráfico de mediodía. Sofía marcaba el número del hospital repetidamente, pero nadie contestaba la línea directa de la suite de su madre. Cuando llegaron al hospital, todo estaba en caos. Personal médico corriendo, alarmas sonando, seguridad bloqueando pisos enteros. Clara apareció corriendo hacia ellos, con expresión de pánico absoluto. Señor Velasco, hubo una intrusión. Alguien entró a la suite de la señora Castro. ¿Dónde está mi madre? Sofía gritó, tratando de pasar pero siendo bloqueada por seguridad. Está viva. Clara se apresuró a asegurar. El doctor Ruiz estaba con ella cuando ocurrió. Pero hay algo que necesitan ver. Los guió a través de personal de seguridad hacia la suite. Elena estaba consciente, temblando pero ilesa. El doctor Ruiz tenía un corte en su frente pero parecía bien. Pero lo que capturó la atención de todos fue el mensaje pintado con spray rojo en la pared blanca de la suite. La evidencia es nuestra. Dejen esto solo o todos mueren. Sofía corrió hacia su madre, abrazándola con fuerza. «Mamá, ¿qué pasó?» Un hombre. Elena temblaba incontrolablemente. Entró con uniforme de mantenimiento. Dijo que sabían dónde estaba la evidencia. Dijo que si no dejábamos de buscar, tú serías la siguiente. Damián estaba estudiando el mensaje con expresión indescifrable. Luego se giró hacia su equipo de seguridad. «Revisen todas las cámaras. Quiero identificación de esa persona en 30 minutos. ¿Señor Velasco?» El jefe de seguridad respondió nerviosamente. Las cámaras de este piso fueron deshabilitadas durante exactamente 15 minutos. Fue trabajo profesional.
Por supuesto que lo fue, Damián murmuró. Se giró hacia Sofía. Necesitamos irnos. Todos. Tu madre no está segura aquí. ¿A dónde iremos? Sofía preguntó. A la única propiedad que los Velasco tienen que nadie conoce, Damián respondió. Mi abuelo la compró en secreto años antes de morir. Ni siquiera mi padre sabe de su existencia. En cuestión de horas, Elena fue transferida a una ambulancia privada con equipo médico completo. Damián, Sofía, Clara y el doctor Ruiz la acompañaban en convoy de 3 vehículos que salieron de la ciudad hacia las montañas. La propiedad secreta resultó ser una hacienda restaurada a 2 horas de la ciudad, escondida detrás de bosques densos y accesible solo por camino privado. Tenía seguridad discreta pero efectiva, personal de confianza que había trabajado para el abuelo de Damián directamente, y completa privacidad. ¿Cómo es que nunca mencionaste este lugar? Sofía preguntó mientras ayudaban a instalar a Elena en una de las habitaciones principales. Porque ni yo sabía que existía hasta hace una semana, Damián admitió. Encontré la escritura escondida entre los documentos de mi abuelo. Está a nombre de una corporación fantasma que solo yo controlo ahora. Una vez que Elena estuvo cómoda y sedada para descansar, Damián reunió a todos en la biblioteca principal de la hacienda. Era un espacio hermoso con pisos de madera antigua, estantes llenos de libros que olían a historia y chimenea de piedra donde crepitaba fuego acogedor. Necesitamos hablar sobre lo que sabemos, Damián comenzó, pacing frente a la chimenea. La evidencia que Roberto Salazar recopiló fue robada hace 3 semanas. Eso significa que alguien torturó o manipuló a Elena para obtener información sobre su ubicación semanas antes de nuestra boda. ¿Y justo después decidiste casarte conmigo? Sofía observó. ¿Coincidencia? No hay coincidencias en este nivel de poder, Damián respondió. Creo que alguien en la familia Montero descubrió que yo estaba investigando el caso de tu padre. Robaron la evidencia preventivamente, pero no la destruyeron. ¿Cómo sabes eso? Porque si la hubieran destruido, ya estarían celebrando, Damián explicó. En lugar de eso, están amenazando. Están asustados. Lo cual significa que o no pueden usar la evidencia por alguna razón, o necesitan algo más que solo nosotros podemos proporcionar. Clara, quien había estado tecleando furiosamente en su laptop, levantó la vista. Acabo de recibir información de nuestro contacto en el registro civil. Los documentos falsos usados para acceder a la caja de seguridad fueron creados profesionalmente, pero cometieron un error. ¿Qué error? El certificado de nacimiento falso incluye un número de registro que es secuencial a otro certificado emitido el mismo día, Clara explicó. Para un bebé nacido en el Hospital Montero. El silencio que siguió era denso con implicación. El Hospital Montero, Sofía repitió lentamente. ¿La familia Montero tiene un hospital? Tienen 3. Damián respondió con tono oscuro. Y uno de ellos estaba supervisando el embarazo de Elena Castro hace 29 años, antes de que tu padre desapareciera. Las piezas comenzaban a conectarse de formas que hacían que el estómago de Sofía se revolviera. ¿Estás sugiriendo que alguien tiene acceso a registros oficiales del hospital? Preguntó. Estoy diciendo que alguien dentro de la familia Montero no solo robó la evidencia, Damián respondió, sino que ha estado rastreando tu vida desde el día que naciste. El doctor Ruiz, quien había estado curando su herida en silencio, finalmente habló. Hay algo más que necesitan saber. Los análisis de sangre de la señora Castro muestran envenenamiento por arsénico, administrado en dosis pequeñas durante aproximadamente 2 años. Pero hay algo peculiar en el patrón. ¿Qué es peculiar sobre envenenar a alguien? Sofía preguntó amargamente. Las dosis nunca fueron lo suficientemente altas como para ser fatales rápidamente, el doctor explicó. Quien hizo esto quería que ella sufriera, que se debilitara, pero no que muriera. Al menos no todavía. Tortura médica, Damián concluyó. Romperla psicológicamente para que revelara información. Lo cual funcionó. Sofía sintió culpa y furia mezclándose. Eventualmente le dijeron dónde estaba la evidencia. No. Elena apareció en la puerta de la biblioteca, apoyándose en el marco con fuerza. Nunca les dije nada. Mamá, deberías estar descansando. Sofía corrió hacia ella. He descansado suficiente. Elena declaró con determinación que recordaba a la madre que Sofía conocía antes de la enfermedad. Y hay cosas que necesito decirles antes de que sea demasiado tarde. Se sentó en uno de los sillones de cuero frente a la chimenea,
tomando un momento para reunir fuerzas. La información que le di sobre la caja de seguridad era falsa. Una trampa que Roberto y yo planeamos hace 29 años, en caso de que alguien me forzara a hablar. ¿Qué? Sofía se sentó junto a ella. ¿Entonces la evidencia nunca estuvo en esa caja? Nunca, Elena confirmó. Pero necesitaba que ellos creyeran que sí. Necesitaba comprar tiempo mientras confirmaba si realmente podía confiar en los Velasco. Damián se acercó, su expresión mezcla de respeto y frustración. Entonces, ¿dónde está la evidencia real? Elena lo miró directamente a los ojos. Antes de decirles, necesito que me prometan algo. No solo ustedes dos, sino todos los presentes. ¿Qué necesitas? Damián preguntó. La evidencia que Roberto recopiló no es solo sobre lavado de dinero, Elena comenzó. Es sobre redes completas de corrupción que involucran a docenas de familias poderosas. Políticos, jueces, empresarios, incluso oficiales militares de alto rango. Si esa información se hace pública sin preparación adecuada, el país completo podría caer en caos. ¿Qué estás sugiriendo? Clara preguntó. Que necesitamos ser estratégicos, Elena respondió. Roberto no solo recopiló evidencia, creó un mapa completo de cómo toda la red funciona, quién controla qué, quién le debe favores a quién, dónde están los puntos débiles. Esa información puede ser usada para desmantelar el sistema sistemáticamente o para simplemente reemplazar jugadores mientras el juego continúa igual. Y quieres asegurarte de que tomemos el primer camino, Damián concluyó. Quiero asegurarme de que el sacrificio de mi esposo no fue en vano, Elena corrigió. Roberto murió o desapareció, creyendo que estaba haciendo lo correcto. No permitiré que esa información se use simplemente para redistribuir poder entre los mismos corruptos. Damián se arrodilló frente a Elena, mirándola directamente a los ojos. Le prometo, en el nombre de mi abuelo Ernesto Velasco, que usaré esa evidencia para reformar el sistema. No para consolidar poder Velasco, sino para crear verdadera justicia. Elena lo estudió durante un largo momento. Luego miró a Sofía. ¿Confías en él? Sofía miró a Damián. Este hombre que había manipulado su entrada en su vida, pero que también había mostrado destellos de integridad genuina. Pensó en su abuelo, el fiscal incorruptible que había muerto buscando justicia. Pensó en su propio padre, desaparecido por hacer lo correcto. Confío en que quiere hacer lo correcto. Sofía finalmente respondió, aunque sus métodos sean cuestionables. Elena asintió lentamente. Entonces les diré, pero primero necesitan entender algo importante. La evidencia no es solo documentos. Roberto creó algo mucho más valioso y mucho más peligroso. ¿Qué creó? Damián preguntó con urgencia apenas contenida. Elena sacó una cadena de su cuello. Colgando de ella había un pequeño dije en forma de llave. Creó una red de testigos. 53 personas en posiciones estratégicas dentro de empresas corruptas, cada una con evidencia específica de crímenes, cada una esperando señal para testificar. El silencio en la biblioteca era absoluto. 53 testigos, Clara susurró. Eso no es solo evidencia, es una bomba nuclear. Exacto, Elena confirmó. Y esta llave abre el archivo maestro donde están todos sus nombres, ubicaciones actuales y las instrucciones específicas que Roberto les dio para cuando llegara el momento correcto. ¿Y cuándo es el momento correcto? Damián preguntó. Elena miró a Sofía cuando respondió. Cuando su hija tomara el nombre Salazar públicamente. Cuando el mundo supiera que la descendiente de Roberto Salazar estaba viva y lista para continuar su trabajo. Sofía sintió el peso de décadas de preparación cayendo sobre sus hombros. Mamá, ¿estás diciendo que todo esto, todo lo que papá hizo, fue preparándome para este momento? No solo preparándote, Elena tocó su mejilla suavemente, dándote opción. Roberto creó el sistema para activarse solo cuando tú decidieras que era tiempo. Si habías elegido vida tranquila, vida normal, el sistema permanecería dormido para siempre. Pero si elegías luchar, los testigos se activarían automáticamente. Damián completó, comprensión llenando su expresión. Es brillante. Roberto Salazar creó una célula revolucionaria que solo responde a su heredera. Pero hay un problema, Elena continuó. La llave que tengo solo abre el archivo maestro. Para realmente activar a los testigos necesitamos la llave gemela que Roberto tenía cuando desapareció. ¿Y dónde está esa llave? Sofía preguntó, aunque temía la respuesta. Esa,
Elena dijo lentamente. Es la pregunta que la familia Montero ha estado tratando de responder durante 29 años. Porque si encuentran esa llave antes que nosotros, pueden identificar y eliminar a todos los testigos antes de que puedan testificar. El fuego en la chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de la biblioteca, mientras todos procesaban la magnitud de lo que enfrentaban. Finalmente, Damián habló. Entonces necesitamos encontrar esa llave antes que ellos. ¿Tienes alguna idea de dónde Roberto la escondió? Elena sacó un sobre amarillento de su bata. Roberto me dejó esto la noche que desapareció. Me hizo prometer que solo lo abriría si nuestra hija algún día tomaba su apellido. Le entregó el sobre a Sofía con manos temblorosas. Sofía lo abrió cuidadosamente, revelando una carta escrita con letra que nunca había visto pero que inmediatamente reconoció como la de su padre. Mi querida Sofía, la carta comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que decidiste luchar. Significa que tomaste el apellido Salazar y todo lo que viene con él. Estoy orgulloso de ti, aunque nunca tuve oportunidad de conocerte. La llave que necesitas está donde todo comenzó, donde tu madre y yo nos enamoramos, donde prometimos construir vida juntos, donde decidimos que valía la pena luchar por la justicia incluso si costaba todo. Busca donde las estrellas brillan más fuerte, donde hicimos promesas que el tiempo no pudo romper, donde nuestro amor creó la luz que te dio vida. La llave espera donde siempre estuvo, en el lugar que solo tu madre puede identificar, pero que solo tú puedes reclamar. Con amor eterno, tu padre, Roberto. Sofía levantó la vista de la carta con lágrimas rodando por sus mejillas. Mamá, ¿qué significa esto? ¿Dónde se enamoraron? Elena sonreía a través de sus propias lágrimas. El Observatorio Nacional. Roberto trabajaba ahí medio tiempo mientras estudiaba contabilidad. Yo era guía turística. Nos conocimos durante una noche de observación de estrellas. Fue donde nos prometimos amor eterno bajo las constelaciones. Entonces necesitamos ir allí. Damián declaró, ya sacando su teléfono. No es tan simple, Elena advirtió. El observatorio fue cerrado hace 15 años por falta de fondos. Ahora es propiedad privada. ¿De quién? Elena lo miró con expresión significativa. De la familia Montero. Lo compraron en una subasta hace una década. Por supuesto que sí, pensó Sofía. Por supuesto que las personas que hicieron desaparecer a su padre también controlarían el lugar donde escondió su seguro contra ellos. Eso no importa, Damián declaró con determinación. Encontraremos forma de entrar. ¿Y si nos están esperando? Clara preguntó pragmáticamente. Si la familia Montero también descifró la pista, podrían tener el observatorio vigilado. Entonces necesitamos ser más inteligentes que ellos, Damián respondió. Durante las siguientes horas, planearon su infiltración al Observatorio Nacional con precisión militar. Damián contactó aliados discretos, personas que debían favores a los Velasco, pero que no estaban conectados con los Montero. Clara investigó planos del edificio, rutas de acceso y sistemas de seguridad que pudieran estar instalados. El doctor Ruiz, mientras tanto, estabilizaba a Elena y comenzaba tratamiento de quelación para remover el arsénico de su sistema. Necesitará meses de tratamiento, explicó, pero debería recuperarse completamente. Sofía se sentó junto a su madre, mientras todos planeaban, sosteniendo su mano frágil. Mamá, ¿realmente crees que papá está vivo? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. No lo sé, mija. Parte de mí quiere creer que encontró forma de sobrevivir, que está escondido en algún lugar, esperando que sea seguro regresar. Pero otra parte sabe que hombres como los Montero no dejan cabos sueltos. Si está vivo, Sofía dijo con determinación, lo encontraré, y si está muerto, me aseguraré de que su sacrificio no fue en vano. Elena apretó su mano. Tienes su fuego, su determinación. Pero Sofía, prométeme algo. ¿Qué cosa? No dejes que venganza te consuma. Roberto luchaba por justicia, no por venganza. Hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Justicia construye algo mejor. Venganza solo destruye. Elena miró hacia donde Damián estaba hablando urgentemente por teléfono. Y ese joven, él necesita recordar esa diferencia también. Sofía observó a su esposo. Este hombre que había entrado en su vida como contratante frío,
y ahora era su aliado en una guerra contra corrupción que había matado a su abuelo y destruido a su padre. ¿Crees que es bueno? Creo que está tratando de serlo, Elena respondió. Y a veces, intentar ser bueno en un mundo corrupto es lo más valiente que alguien puede hacer. A medianoche, estaban listos. El plan era simple en teoría, pero peligroso en ejecución. Damián había conseguido uniformes de mantenimiento y acceso temporal al edificio vecino al observatorio. Desde allí, Sofía y Damián entrarían al observatorio por techo mientras Clara creaba distracción en la entrada principal fingiendo ser periodista, investigando historia del edificio. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, Damián preguntó a Sofía mientras se cambiaban a ropa oscura y práctica. Es mi padre, Sofía respondió simplemente. Mi legado. Por supuesto que voy. 20 minutos después, estaban parados en el techo del edificio vecino, mirando hacia la cúpula oscura del observatorio. La distancia era de aproximadamente 3 metros. Factible con el equipo de escalada que Damián había conseguido, pero peligroso considerando que estaban 5 pisos arriba del suelo. ¿Alguna vez has hecho esto antes?, Damián preguntó mientras aseguraba el arnés alrededor de la cintura de Sofía. ¿Infiltración nocturna a propiedad privada buscando evidencia escondida por mi padre desaparecido hace 30 años? Sofía intentó bromear para calmar sus nervios. Sorprendentemente no. Damián sonrió, y por primera vez Sofía vio algo genuino en su expresión. No la sonrisa profesional del heredero multimillonario. Algo real, humano. Yo tampoco, admitió. Mi abuelo estaría orgulloso, o horrorizado, probablemente ambos. Cruzaron exitosamente hacia el techo del observatorio. La cúpula antigua era más frágil de lo que esperaban, pero Damián encontró entrada de mantenimiento, que milagrosamente no estaba sellada. Descendieron hacia el interior oscuro, usando linternas de cabeza que iluminaban un mundo olvidado. El observatorio era hermoso de forma melancólica. Polvo cubría telescopios que alguna vez exploraron universos. Constelaciones pintadas en el techo se desvanecían bajo años de abandono. Había sillas de auditorio donde estudiantes habían aprendido sobre estrellas y planetas, ahora rotas y cubiertas de telarañas. ¿Dónde las estrellas brillan más fuerte?, Sofía murmuró, repitiendo las palabras de su padre. Miró hacia arriba, hacia la cúpula. El telescopio principal. Tiene que ser ahí. Subieron escaleras de metal que crujían alarmantemente bajo su peso hacia la plataforma donde el telescopio gigante apuntaba eternamente hacia cielos que ya no observaba. Sofía examinó la base del telescopio con sus manos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ser escondite. Damián la ayudaba, sus linternas creando sombras danzantes en metal antiguo. Espera, Sofía sintió algo. Una inscripción grabada en la base que años de polvo habían ocultado. Limpió cuidadosamente, revelando palabras en español antiguo. Las estrellas guardan secretos para quienes saben mirar. Es una pista, Damián observó. ¿Saben mirar? ¿Qué significa? Sofía pensó en las cartas de su padre. Pensó en su madre describiendo noches de observación. Y entonces comprendió. El telescopio. Necesitamos mirar a través del telescopio. Pero apunta hacia el techo cerrado, Damián señaló. No podemos ver estrellas. No necesitamos ver estrellas. Sofía se posicionó en el visor del telescopio. Necesitamos ver lo que mi padre escondió dentro del telescopio mismo. Miró a través del lente y su respiración se detuvo. Porque grabado en el espejo interno del telescopio, invisible a simple vista pero perfectamente visible a través del sistema óptico, había coordenadas. No coordenadas celestiales, coordenadas terrestres. Damián, trae papel y pluma. Rápido. Copió los números meticulosamente. Latitud y longitud que apuntaban a... Consultó su teléfono. Una ubicación en las montañas aproximadamente 100 kilómetros al norte de la ciudad. ¿Qué hay ahí?, Damián preguntó mirando el mapa en su teléfono. Según esto, nada. Solo bosque nacional. Entonces ahí es donde escondió la llave. Pero antes de que pudieran continuar, escucharon algo que hizo que sus sangres se congelaran. Voces abajo. Múltiples personas entrando al observatorio. Búsquenlos por todo el edificio, una voz masculina ordenaba. El sistema de alarma silencioso se activó hace 15 minutos. Están aquí. Damián apagó su linterna inmediatamente,
gesticulando a Sofía para que hiciera lo mismo. En la oscuridad casi completa, se agacharon detrás del telescopio mientras pasos subían las escaleras metálicas hacia la plataforma. Sofía podía escuchar su propio corazón latiendo como tambor. Damián la acercó hacia él, su cuerpo protegiéndola mientras evaluaba opciones de escape. No había muchas. 3 hombres armados con linternas potentes emergieron en la plataforma. Sofía reconoció a uno de ellos de fotografías en revistas de negocios. Diego Montero, heredero de la familia que había destruido la suya. Era joven, tal vez 35 años, con esa confianza arrogante que solo el privilegio extremo puede crear. Sus ojos escaneaban el espacio metódicamente. «Alguien estuvo aquí recientemente», declaró, señalando las marcas de polvo que Sofía y Damián habían dejado. «Verifiquen el telescopio». Uno de los guardias se acercó al telescopio. Sofía y Damián estaban exactamente detrás, separados del descubrimiento solo por sombras y suerte. Pero entonces, la comunicación de radio de Diego crujió. «Señor Montero, tenemos problemas en la entrada principal. Hay periodista haciendo preguntas incómodas sobre permisos y uso del edificio. Está transmitiendo en vivo». Diego maldijo. «Clara Mendoza. Debí saberlo. Damián Velasco está aquí. Lo cual significa...». Sus ojos escanearon la oscuridad con nueva comprensión. Significa que casarse con la hija de Salazar fue más que coincidencia. Se acercó al micrófono de su radio. «Damián, sé que estás aquí. Sé que encontraste algo. Pero lo que no sabes es que tenemos a alguien que te importa». El estómago de Sofía se hundió. «Tu padre, Rodrigo Velasco, tuvo un accidente automovilístico hace 30 minutos. Está en estado crítico en el hospital. Qué lástima sería si algo impidiera que recibiera tratamiento adecuado». Damián se tensó, pero Sofía sintió su furia controlada radiando como calor. «Tienes 30 minutos para entregarte», Diego continuó. «Trae lo que encontraste, o tu padre no ve el amanecer». Los hombres comenzaron a bajar las escaleras, dejando solo a uno como guardia en la plataforma principal abajo. Damián se movió con velocidad sorprendente. En la oscuridad, navegó hacia el borde opuesto de la plataforma donde había ventana rota que daba a estructura de soporte externa. «¿Confías en mí?», susurró tan bajo que Sofía apenas podía escucharlo. Ella asintió, aunque él probablemente no podía verla en la oscuridad. Damián aseguró nueva cuerda a la estructura de metal, probó su peso, y luego guió a Sofía hacia el borde. «Vamos a descender por el exterior. Es peligroso, pero es nuestra única salida». «¿Y tu padre?». «Mi padre puede cuidarse solo». Damián respondió con frialdad que Sofía no esperaba. «O está trabajando con los Montero, en cuyo caso merece lo que le pase. O es genuinamente víctima, en cuyo caso sabe que yo no negocio con terroristas». Era lógica brutal, pero correcta. Ceder ahora significaría perder todo. Descendieron por el exterior del observatorio, usando salientes decorativos y tuberías antiguas como puntos de apoyo. Sofía nunca había tenido tanto miedo en su vida, cada movimiento amenazando con enviarla cayendo hacia concreto 5 pisos abajo. Pero finalmente llegaron al suelo, emergiendo en callejón oscuro donde Clara los esperaba en vehículo con motor encendido. ¿Lo consiguieron?, Clara preguntó urgentemente mientras se lanzaban al interior. «Coordenadas», Sofía respondió, mostrando el papel. «Pero Diego Montero dice que tienen a Rodrigo Velasco». «Es mentira». Clara aceleró por calles oscuras. «Acabo de recibir mensaje de Rodrigo. Está en reunión corporativa en Sao Paulo. Ha estado ahí todo el día». Damián cerró sus ojos brevemente, alivio visible cruzando su rostro. «Por supuesto. Fue bluff para hacernos entrar en pánico. Lo cual casi funcionó», Sofía señaló. «Casi», Damián admitió. «Pero ahora tenemos ventaja. Ellos saben que estuvimos en el observatorio, pero no saben qué encontramos. Pensarán que todavía estamos buscando». «¿Cuál es el plan ahora?», Clara preguntó mientras salían de la ciudad hacia carretera que llevaba al norte. «Vamos a esas coordenadas», Damián respondió. «Esta noche, antes de que los Montero descifren lo que descubrimos». Era plan audaz considerando que eran pasadas las 2 de la madrugada. Pero tenía sentido estratégico. Elemento sorpresa era lo único que tenían contra familia con recursos ilimitados y sin escrúpulos morales. Durante el viaje de 2 horas hacia las montañas, Sofía procesaba todo lo que había aprendido en las últimas 24 horas.
Su padre que no estaba muerto sino desaparecido. Su madre siendo envenenada durante años. Un legado de 53 testigos esperando ser activados. Y Damián, este hombre complejo que era simultáneamente su salvador y su manipulador. ¿Por qué lo haces realmente?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio del vehículo. No me digas que es solo por cumplir testamento de tu abuelo o por liberarte de alianzas corporativas. Hay algo más. Damián miró por la ventana hacia bosques oscuros que pasaban. Mi hermana menor, Valentina, murió hace 10 años. Tenía 12. Leucemia que podría haber sido tratada si hubiéramos actuado antes. Sofía sintió su corazón encogerse. Pero mi padre estaba negociando fusión importante con compañía farmacéutica. Damián continuó con voz sin emoción que revelaba todo sobre cuánto dolor contenía. Retrasó el tratamiento experimental de Valentina porque no quería que afectara las negociaciones. Cuando finalmente actuó, era demasiado tarde. Lo siento, Sofía susurró. Ese día juré que nunca dejaría que intereses corporativos vinieran antes que vidas humanas. Damián la miró con ojos que brillaban con determinación feroz. Mi abuelo era el único en la familia que compartía esa creencia. Cuando murió, pensé que estaba solo. Pero entonces descubrí su testamento, las pistas que dejó, el caso de tu padre. Y viste oportunidad de finalmente hacer algo que importara de verdad. Vi oportunidad de honrar a 2 hombres buenos que murieron luchando contra corrupción. Damián corrigió. Mi abuelo y tu padre. Y sí, tal vez vi oportunidad de redimir mi propio nombre después de años de ser cómplice silencioso del sistema que odio. Era la admisión más honesta que Sofía había escuchado de él. Hizo que lo viera no como el multimillonario manipulador, sino como hombre atrapado entre legado familiar y conciencia personal. Mi padre hubiera querido ayudarte, Sofía dijo finalmente. Creo que por eso dejó las pistas de forma que solo alguien genuinamente buscando justicia podría seguirlas. Las coordenadas los llevaron profundo en Bosque Nacional hacia estructura que ninguno había anticipado. Una cabaña antigua de guardabosques, abandonada según registros oficiales, pero claramente mantenida por alguien que visitaba regularmente. Estacionaron lejos y se acercaron a pie, atentos a cualquier señal de trampa o vigilancia. Pero el lugar parecía genuinamente desierto. La puerta frontal estaba cerrada con candado moderno que parecía fuera de lugar en estructura tan vieja. Damián lo examinó con linterna. «Es candado biométrico», declaró con sorpresa. «Requiere huella digital específica para abrir». «¿La huella de quién?», Clara preguntó. Sofía miró el candado y recordó las palabras de su padre. «Solo tu madre puede identificar, pero solo tú puedes reclamar. Mi huella», realizó. «Necesita mi huella porque genéticamente soy hija de Roberto Salazar. El candado fue programado para responder a cualquiera que comparta su ADN». Colocó su dedo índice en el escáner. Por un momento, nada pasó. Luego un clic definitivo y la puerta se abrió. Dentro, la cabaña era sorprendentemente cómoda. Había equipo de computación cubierto con fundas protectoras, estantes con archivos meticulosamente organizados, y en el centro de todo, una caja fuerte pequeña con 2 cerraduras. 2 llaves, Damián observó. Una que tu madre tiene, una que necesitamos encontrar. Sofía examinó la cabaña sistemáticamente. Su padre había sido contador meticuloso. No escondería algo al azar. Habría sistema, lógica. Miró las estanterías. Libros sobre contabilidad, leyes fiscales y un libro que parecía fuera de lugar. Las constelaciones y sus historias. Lo sacó y algo cayó de entre sus páginas. Un sobre sellado dirigido a Sofía Salazar Castro, cuando esté lista. Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre. Dentro había fotografía de un hombre joven cargando bebé recién nacida. Sus ojos verdes idénticos a los de ella miraban directamente a la cámara con amor absoluto. Y pegada a la fotografía, había una llave pequeña. La encontré. Sofía susurró, lágrimas rodando por sus mejillas. Encontré la llave de papá. Tomaron ambas llaves, la de Elena que Sofía había traído y la recién encontrada, e insertaron simultáneamente en la caja fuerte. Los mecanismos giraron suavemente y la puerta se abrió revelando contenido que cambiaría todo. Dentro había disco duro externo, docenas de carpetas con documentos y una carta sellada con instrucciones específicas. Leer solo después de activar el protocolo de testigos.
Damián conectó el disco duro al laptop que Clara había traído. Los archivos comenzaron a aparecer. 53 nombres con biografías completas, ubicaciones actuales, evidencia específica que cada uno poseía, y sistema de contacto cifrado que se activaría automáticamente en cuanto Sofía ingresara código de confirmación. «Es real», Clara murmuró con asombro. «Tu padre realmente creó una red completa de insurgentes dentro del sistema corrupto». «¿Cuál es el código de confirmación?», Damián preguntó. Sofía miró nuevamente la fotografía de su padre cargándola. Detrás, escrita con tinta desvanecida, había fecha: 15-08-1996. «Mi fecha de nacimiento», realizó. «El código es mi fecha de nacimiento». Pero antes de que pudiera ingresarlo, escucharon sonido que hizo que todos se congelaran. Helicóptero acercándose. «No se encontraron», Clara dijo innecesariamente mientras buscaba ventana para confirmar. «¿Cómo?», Sofía preguntó frenéticamente mientras Damián empezaba a copiar archivos urgentemente a múltiples dispositivos. «Probablemente rastrearon nuestro vehículo», Damián respondió con calma práctica. «O tienen satélites monitoreando el área. No importa. Lo que importa es completar la transferencia de datos y salir». El helicóptero se acercaba rápidamente. A través de la ventana podían ver luces de búsqueda escaneando el bosque. 30 segundos para completar transferencia. Clara reportó, monitoreando el progreso en la pantalla. «No tenemos 30 segundos». Sofía miraba cómo el helicóptero descendía hacia claro cercano. Damián tomó decisión. «Clara, toma los dispositivos y corre. Conoces rutas de evacuación. Sofía y yo compraremos tiempo». «No voy a dejarte», Clara protestó. «No es sugerencia». Damián respondió con autoridad que no admitía argumento. «La información debe llegar segura. Esa es la prioridad». Clara lo miró durante segundo largo. Luego asintió. Agarró los dispositivos portátiles justo cuando la transferencia completó y corrió hacia puerta trasera que daba a bosque denso. Sofía y Damián salieron por puerta frontal, manos levantadas, caminando hacia donde el helicóptero había aterrizado. Diego Montero emergió rodeado por 6 guardias armados. «Damián Velasco». Diego sonrió, pero no fue expresión amistosa. «Y la encantadora señora Velasco. Qué romántico, muriendo juntos en bosque donde su suegro desapareció». «¿Dónde está Roberto Salazar?», Sofía exigió, sorprendiéndose a sí misma con firmeza en su voz. Diego inclinó su cabeza. «Ah, ¿quieres saber sobre papi? ¡Qué tierno!». Su sonrisa desapareció. «Tu padre fue problema que se resolvió hace 29 años. Así como tú serás problema resuelto esta noche a menos que me entregues todo lo que encontraste en esa cabaña. Incluyendo evidencia de que tu familia ha estado lavando dinero de carteles durante 3 décadas», Damián desafió. «Evidencia de que sobornaron jueces, asesinaron fiscales, envenenaron testigos. Evidencia que nadie nunca verá», Diego respondió. «Porque ustedes van a tener accidente trágico esta noche. Jóvenes recién casados buscando aventura romántica en montañas peligrosas. Tan predecible, tan lamentable». Levantó su arma, apuntando directamente a Sofía. Pero antes de que pudiera apretar gatillo, algo extraordinario sucedió. Luces comenzaron a iluminar el bosque desde múltiples direcciones. Vehículos, docenas de ellos, emergiendo de caminos que Sofía no había sabido que existían. Y de esos vehículos descendieron personas. 53 personas para ser exactos. Hombres y mujeres de todas edades, llevando cajas de documentos, dispositivos electrónicos, evidencia que habían estado guardando durante décadas. ¿Qué demonios? Diego bajó su arma, confusión reemplazando arrogancia. Un hombre mayor se adelantó del grupo. «Diego Montero, mi nombre es Fernando Ruiz. Trabajé en su departamento financiero durante 25 años. Y tengo registros completos de cada transacción ilegal que su familia ha hecho durante ese tiempo. Soy Marta Delgado». Una mujer de mediana edad habló. «Fui asistente de su padre durante 15 años. Tengo grabaciones de reuniones donde planearon asesinatos de fiscales y periodistas». Uno tras otro, los testigos se presentaban. La red que Roberto Salazar había construido, dormida durante 3 décadas, había despertado. «Pero, ¿cómo?», Sofía miraba asombrada. «No activé el código, no envié señal». Clara emergió del bosque con sonrisa triunfante. «Yo sí.
Mientras ustedes compraban tiempo, ingresé el código de emergencia que encontré en los archivos. Activé protocolo de reunión de emergencia. Cada testigo recibió señal simultánea con coordenadas exactas. Diego Montero miraba alrededor con expresión de hombre que veía su mundo desmoronándose. Esto no es posible. Roberto Salazar murió hace 29 años. Roberto Salazar creó legado que sobrevivió 29 años. Damián corrigió. Y esa es diferencia entre corrupción y justicia. Ustedes solo tienen poder mientras tengan secretos. Una vez que secretos salen a la luz, todo su imperio se convierte en polvo. Las sirenas comenzaron a escucharse en la distancia. Clara había contactado a autoridades mientras escapaba, pero no autoridades locales que los Montero pudieran comprar. Autoridades federales, fiscales internacionales, medios de comunicación internacionales. El sol comenzaba a salir sobre las montañas, mientras 53 testigos entregaban evidencia que destruiría imperios construidos sobre corrupción de décadas. Y Sofía, parada junto a Damián mientras todo se desarrollaba, pensaba en su padre, Roberto Salazar, quien había desaparecido 29 años atrás, pero cuya obra maestra de justicia finalmente estaba viendo luz. «Vamos a casa», Damián le dijo suavemente tomando su mano. «Tu madre querrá escuchar todo». Pero antes de que pudieran moverse, uno de los testigos se acercó. Era hombre mayor con expresión gentil y ojos verdes familiares. «Sofía», dijo con voz temblorosa. «Soy Enrique Salazar, hermano de Roberto, tu tío». Sofía sintió como si el mundo se detuviera. Roberto no murió. Enrique continuó, lágrimas corriendo por su rostro. «Está vivo, escondido en programa de protección de testigos internacional desde hace 29 años, esperando el día que fuera seguro regresar, esperando el día que su hija completara su misión». «¿Dónde está?» Sofía apenas podía respirar. «Llegando», Enrique señaló hacia carretera donde más vehículos se acercaban. Una vez que la red de testigos se activó, programas de protección internacional comenzaron a moverse. «Tu padre está en uno de esos vehículos». Sofía corrió hacia la carretera, Damián corriendo detrás de ella. El primer vehículo se detuvo y la puerta trasera se abrió. Un hombre de 50 y tantos años descendió. Cabello gris, rostro marcado por años de esconderse, pero ojos verdes idénticos a los de Sofía brillando con lágrimas mientras miraba a su hija por primera vez en 29 años. «Sofía», Roberto Salazar susurró, «mi pequeña estrella, finalmente es seguro venir a casa». Sofía se lanzó a sus brazos, sollozando mientras décadas de ausencia colapsaban en un solo abrazo. Su padre estaba vivo. Su padre había estado luchando todo este tiempo. Su padre finalmente había regresado a casa. Y mientras el sol iluminaba las montañas, revelando nuevo día, Sofía supo que todo había valido la pena. Cada manipulación, cada peligro, cada momento aterrador. Porque la justicia finalmente había ganado. Y su familia finalmente estaba completa. 3 meses después, Sofía estaba parada en el balcón de la mansión Velasco, mirando jardines iluminados donde se celebraba recepción que era simultáneamente celebración y despedida. La evidencia presentada por los 53 testigos había destruido sistemáticamente el imperio Montero. Diego y su padre estaban en prisión, esperando juicio. Docenas de cómplices habían sido arrestados. Reformas financieras masivas estaban siendo implementadas. Su madre Elena había hecho recuperación completa del envenenamiento y ahora trabajaba con su padre Roberto en fundación para víctimas de corrupción corporativa. 30 años separados habían renovado su amor con intensidad que hacía que Sofía creyera en segundas oportunidades. Clara había sido promovida a directora de transparencia corporativa para las Industrias Velasco, liderando reformas que transformaban la empresa de cómplice silencioso a líder en ética empresarial. Rodrigo Velasco había dimitido como CEO, reconociendo finalmente que priorizar ganancias sobre personas había costado la vida de su hija Valentina, y casi había costado la vida de su hijo Damián. Y Damián. Sofía sintió brazos rodeándola por detrás, calor familiar que había aprendido a apreciar durante meses de trabajar juntos, luchar juntos, sobrevivir juntos. «¿En qué piensas?», preguntó, su voz cálida contra su oído. «En cómo todo esto comenzó». Sofía respondió, recostándose contra él.
Un matrimonio falso que se suponía que duraría 6 meses. Y se convirtió en asociación real que cambió el país. Damián completó. Arrepentida, Sofía se giró en sus brazos, mirándolo directamente a los ojos. Durante meses, habían compartido dormitorio como parte de su acuerdo. Habían dormido en lados opuestos de cama enorme, manteniendo distancia profesional. Habían actuado como esposos enamorados en público, mientras eran socios estratégicos en privado. Pero en algún punto durante investigaciones peligrosas y revelaciones impactantes, algo había cambiado. Miradas se habían extendido más tiempo. Conversaciones a medianoche habían profundizado. Distancia entre ellos en esa cama enorme se había reducido hasta que una noche, sin palabras, se habían encontrado en el centro. No estoy arrepentida, Sofía respondió honestamente. Pero tengo pregunta. ¿Cuál? Nuestro acuerdo original era 6 meses y divorcio. Han pasado 6 meses. ¿Todavía quieres divorcio? Damián la miró con intensidad que la hizo sentir como si fuera única persona en el mundo. Sofía Castro de Velasco. ¿Te gustaría renovar nuestros votos matrimoniales? Esta vez sin contratos, sin manipulación, sin agendas ocultas. Solo 2 personas que eligiendo conscientemente construir vida juntos. Era la pregunta más romántica que nadie le había hecho, y la respuesta más fácil que había dado. Sí, respondió simplemente. Damián sonrió, esa sonrisa genuina que había visto tan raramente al principio, pero que ahora iluminaba su rostro regularmente. Se inclinó y la besó. No el beso casto de su boda falsa, sino beso real lleno de promesa y pasión. Cuando se separaron, encontraron que toda la recepción estaba aplaudiendo. Sus familias, los testigos que habían arriesgado todo, los aliados que habían luchado junto a ellos, todos celebrando no solo victoria sobre corrupción, sino amor que había emergido de circunstancias más improbables. Roberto Salazar se acercó a ellos con Elena en su brazo. Damián, gracias por proteger a mi hija cuando yo no pude. Gracias por criar a mujer lo suficientemente fuerte como para protegerse sola. Damián respondió. ¿Y suficientemente tonta como para casarse con hombre que la engañó? Sofía bromeó. Suficientemente sabia como para ver más allá del engaño hacia hombre que genuinamente quería hacer lo correcto. Roberto corrigió con sonrisa. Igual que Ernesto Velasco planeó desde el principio. ¿Crees que tu abuelo orquestó todo esto? Sofía preguntó a Damián. Creo que mi abuelo conocía el poder de dejar pistas para personas que genuinamente buscan verdad, Damián respondió. Y creo que tu padre entendía que legado real no es control desde la tumba, sino confiar en próxima generación para hacer lo correcto. La celebración continuó hasta altas horas de la noche. Historias fueron compartidas, lágrimas fueron derramadas, planes para futuro mejor fueron discutidos. Cuando finalmente todos se fueron, Sofía y Damián subieron juntos a suite, que ahora compartían, no por necesidad, sino por elección. ¿Sabes qué es lo más irónico? Sofía dijo mientras se preparaban para dormir. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, probablemente habría dicho no. Habría tenido demasiado miedo. ¿Y ahora? Ahora sé que cuando enfrentas tus miedos, a veces encuentras exactamente lo que necesitabas, pero no sabías que buscabas. Damián la acercó hacia él en esa cama que había sido territorio neutral y se había convertido en espacio compartido. ¿Y qué necesitabas? Propósito, familia, y alguien que me viera como igual en lugar de empleada o actriz o herramienta útil. Te veo como héroe, Damián respondió, como mujer que salvó país con coraje que heredó de padre extraordinario. Te veo como hombre que honró a su abuelo al elegir justicia sobre ganancias, Sofía respondió, como esposo que eligió conscientemente después de que contrato expiró. Se besaron nuevamente, y esta vez había algo diferente en el beso. Promesa de mañanas sin secretos, de colaboración genuina, de amor que había emergido de fundaciones más sólidas que romance instantáneo, respeto mutuo, valores compartidos y elección consciente. Mientras se dormían juntos, Sofía pensó en camino extraordinario que la había traído aquí, de empleada de limpieza invisible a mujer que había ayudado a cambiar país, de hija sin padre, a mujer reunida con héroe que había sacrificado todo por justicia, y de esposa falsa a esposa real de hombre que había entrado en su vida con engaño, pero había permanecido por amor. En su sueño,
Veía a su padre joven parado bajo estrellas en observatorio antiguo, planeando legado que tomaría décadas en desarrollarse, pero que finalmente cambiaría todo. Veía al abuelo de Damián, el fiscal incorruptible, dejando pistas que guiarían a su nieto hacia redención. Y veía 53 personas valientes que habían guardado secretos durante décadas, esperando momento correcto para hacer lo correcto. Justicia, aprendió Sofía, no siempre es inmediata. A veces toma generaciones. A veces requiere sacrificios que no verás recompensados en tu vida. Pero siempre, siempre vale la pena luchar por ella. Y a veces, en proceso de luchar por justicia, encuentras algo más. Encuentras amor. Encuentras familia. Encuentras tu verdadero yo. Todo había comenzado con susurro en boda. Nada será cancelado. Y resultó ser verdad más profunda de lo que cualquiera había anticipado. Porque cuando eliges hacer lo correcto, cuando eliges luchar por justicia incluso cuando cuesta todo, nada de eso es cancelado. Cada sacrificio importa. Cada acto de coraje resuena a través de generaciones. Y a veces, solo a veces, la recompensa es mucho más hermosa de lo que podrías haber imaginado. Sofía Salazar Castro de Velasco se durmió en brazos de su esposo, sabiendo que su historia, como la de su padre antes que ella, acababa de comenzar. Porque la justicia verdadera no es un momento, es legado que continúa, y ella estaba lista para escribir el próximo capítulo.